historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. La amenaza que ejercía sobre Juan y su bisabuela Micaela quedaba en el pasado. Habían derrotado a don Agustín, hombre rencoroso y vengativo. Las poderosas garras de Juan convertido en lobo hicieron justicia. Era el causante que sus padres ya no estuvieran con él. Vilmente los habían desvivido unos perros enviados por ese maldito hombre, pero ya lo había pagado con creces. La anciana Nahual y él convertidos en bestias eran muy poderosos. Ningún ser humano podría vencerlos. Sin embargo, quien les diera su poder estaba molesto con ellos. Sabían que debían servirle enviándole almas y solo le habían enviado una, la de don Agustín. A los demás los dejaron ir y ese no era el trato, tenían que habérselos mandado. La desobediencia podría romper su pacto y aunque el diablo no perdonaba, les daría otra oportunidad. Pasó un tiempo, el pueblo estaba más tranquilo que nunca. Por el momento ninguna amenaza se cernía en su entorno. La anciana Nahual y Juan estaban conscientes de su pacto con el oscuro, pero no eran malos. Serían incapaces de atacar a gente buena, lucharían contra los malos y le enviarían sus almas podridas al maligno. Nadie sabía lo que eran, todo lo sucedido había sido entre el monte. Sabían de la existencia de una gata Nahual, pero nunca la habían visto. Juan en sus idas al pueblo conoció a una muchacha muy bonita. Comenzó a frecuentarla y con el tiempo se enamoraron. En ese pueblo pocos o casi nadie se casaba, simplemente se rejuntaban, así que una noche decidieron fugarse. Cuando llegaron al jacalito, la abuela se sorprendió, no se lo esperaba, pero también le dio mucho gusto por Juan. Ya estaba en edad de hacer una familia, además la muchachita era hermosa. Ella misma les dio su bendición. Así era como unían sus vidas con la bendición de los padres, y en este caso lo hizo la anciana. Sus padres se las darían desde el cielo. Pasaron 7 meses y con una enorme felicidad se dieron cuenta que iban a ser padres. Alondra, su mujer, tenía 6 meses de embarazo. Un nuevo miembro vendría a endulzar su hogar con bendiciones. En todo ese tiempo no hubo necesidad de convertirse en bestias. Por lo tanto, Alondra aún no conocía la doble identidad de Juan y de doña Micaela. La anciana no lo daba a notar, pero estaba preocupada. Tenían mucho tiempo de no servirle al chamuco y eso no era nada bueno. Podría reclamar sus almas. Una noche como cualquier otra, la nahuala con su percepción de bruja sintió maldad dentro del jacalito. El trueno de un potente rayo rompió el silencio de la noche. Luego se escuchó un gemido similar al gruñido de una bestia. De repente se apareció un ser cabruno con cuernos y cola. La más aterrada era Alondra, ya que no sabía nada del trato entre el diablo y ellos. Una cavernosa voz se dejó escuchar. Aquel ser maligno les dijo: Me han defraudado. Si les di poder fue para que me sirvieran y ustedes no respetaron el pacto. Saben que eso se paga con sus almas, inmundos mortales. Les daré otra oportunidad, pero deberán entregarme el alma de su primogénito y les perdonaré la suya. Dentro de 3 meses vendré por mi pago. Luego desapareció entre una tenebrosa risa. Alondra ya no pudo más y cayó sin sentido al piso. Cuando despertó pensó que había sido una pesadilla. Sin embargo, empezó a recordar todo y se dio cuenta que era real. El oscuro quería llevarse a su hijo por algo. Miró a la abuela y a Juan con una mirada más que escrutadora. Ellos ya no podían ocultar su otra identidad y le dijeron la verdad. Le contaron desde la muerte de sus padres y otros colonos por don Agustín para quitarle sus propiedades, hasta cuando llegó la abuela con ese poder e hizo justicia. Juan, en un acto de venganza, quiso ser como su bisabuela. Le pidió poder al innombrable sin medir las consecuencias. Ahora debía pagar por no haber cumplido. Todo lo que escuchaba Alondra por su pareja era aberrante. ¿Cómo concebir que alguien hiciera tratos con el mal para conseguir poder? Sin embargo, después de pensarlo un momento se tranquilizó. Quizás en este momento ella misma haría un trato con él, ofreciéndole su alma por la de su hijo. Ahora entendía a Juan, lo había hecho por sus padres. No era tiempo de recriminaciones, en este momento debían estar unidos para poder luchar contra el mal y salvar a su hijo. Pasaban los días, Alondra contaba con temor uno a uno.
mientras que la anciana y Juan buscaban en hechizos cómo protegerse del ser maligno más poderoso, algo que sería casi imposible. Llegó el día del nacimiento. La misma abuela asistió al parto, trayendo a un hermoso varón al mundo en un día negro, el día no deseado porque el demonio lo reclamaría. La noche siguiente, en cuanto se hicieron las 12 de la noche, se escucharon gruñidos escalofriantes. Con ellos se hacía notar el innombrable. He venido por lo que me pertenece, Les dijo. Si se atreven a negarse lo pagarán muy caro, inmundos mortales. Al querer tomar al bebé, Juan y la anciana se convirtieron en bestias, poniéndose enfrente de Alondra para protegerlos, quien tenía a su hijo en la cama. El amo del haber no quiso atacarlos, pero no pudo. Físicamente no podía hacerles daño en la tierra. Necesitaba una de sus creaciones que tuviera poder en el mundo, una bestia similar a ellos. Emitiendo un tenebroso grito desapareció, jurando que se vengaría. Las bestias regresaron a su forma humana respirando con alivio. Por el momento habían salido vencedores, sin embargo no debían confiarse. El demonio era vengativo, nunca permitía que nadie se burlara de él. Pasaron unas semanas, de repente el pueblo se vio interrumpido, empezaron a desaparecer personas, alguien se las estaba llevando en las noches. De repente pensaban que era la gata Nahual, creían su instinto animal la había dominado y lo hacía para saciar su apetito. La anciana, al sentirse suplantada, empezó a investigar. Todas las noches rondaba a los alrededores del pueblo para atrapar al responsable, pero no aparecía. Era como si supiera que lo estaba cazando. Sin embargo, la Nahual estaba equivocada, porque un ser poderoso les estaba tendiendo una trampa. Quería separarlos para cazar uno por uno, y en ese momento iba su jacalito por Juan, para después llevarse al bebé. Los habitantes dentro de la casa escucharon un horripilante chillido. Juan se transformó en Lycan. Alondra lo miraba estupefacta. Era un privilegio ver tal anomalía. Sus extremidades crecían entre desgarradores gritos. Era como si una mariposa estuviese saliendo de su capullo. Cuando se transformó salió lanzando un rugido. Era una treta, por si andaba algún intruso a asustarlo y se fuera. Pero en cuanto salió, un ser alado se deslizó sobre él volando desde el cielo. Con increíbles reflejos lo esquivó, lanzándole zarpazos al mismo tiempo, pero el ser volador era rápido y no logró alcanzarlo. Dejó de volar por un momento, quedando suspendido en el cielo. Era un animal grande con alas, grotesco, orejas largas picudas, con enormes colmillos que sobresalían de su boca y ojos rojos dominantes. Le dijo que era un vampiro, había sido enviado para acabar con él y la anciana, luego se llevaría al bebé. Se fue de picada volando contra el lobo hombre, tenía la ventaja de poder volar. Zarpazos, chillidos y gruñidos se escuchaban en esa cruenta batalla. Cualquier error podría costarles la vida. De pronto, el vampiro con sus alas atrapó al lobo clavándole los colmillos en el cuello. Debía trozárselo para poder desvivirlo. Otra mordida bastaría para poder hacerlo. En eso de la oscuridad saltó una enorme gata, hiriendo la espalda del vampiro a zarpazos. La anciana convertida en menina había llegado a tiempo para salvar a Juan de ser decapitado. El brucolaco no tuvo más remedio que huir, entre los dos sí podían acabarlo. La anciana revisó la herida del lobo y vio que estaba sanando sola. Luego Juan se levantó totalmente recuperado. Seguramente a ese poderoso ente lo mandó el demonio para acabar con ellos. Debían ser más inteligentes que él. Parecía increíble, pero un solo ser había puesto en aprietos a dos bestias muy poderosas. Las siguientes horas el muchacho se empezó a sentir mal, sentía su sangre arder, era como si por sus venas corriera lava ardiente. Ni con su fuerza lobuna podía calmar ese dolor. No sabía qué carajo le estaba sucediendo, hasta le molestaba cualquier roce con el cuerpo de Alondra. Su bisabuela trató de aliviarlo con un brebaje de ella, pero todo por hacer fue inútil. Ningún brebaje, por muy poderoso que fuese, podría aliviarle ese dolor. Hasta que al amanecer, así como llegó, se le quitó. Era extraño, pero se sentía más vigoroso, con más poder. Sin tomarle mucha importancia, siguió con sus tareas cotidianas. Desde hoy protegería más a su mujer e hijo. Entre él y la abuela cuidarían que no le sucediera nada malo. Así lo pensaba, ya que sabía que un ser poderoso estaba acechándolos para llevárselos.
Pasó la tarde y en cuanto se hizo noche, ambos hicieron la transformación. Juan se convirtió en Lycan y ella en un enorme pájaro con rostro de anciana. Así podría volar como el vampiro para atacarlo. Juan convertido en lobo lo haría si bajaba. Alondra se encontraba aterrada, no estaba segura de lo que sucedería después. En ese momento escucharon un fuerte aleteo y aquel horrendo chillido. El vampiro había llegado por ellos. La anciana pájaro fue quien atacó primero. El lobo se quedó en tierra, esperando cualquier error del hematófago para destrozarlo con sus garras, pero confiaba que la bisabuela lo vencería. Sin embargo, estaba equivocado. Aquel ser era de otro nivel. El demonio le había otorgado más poder que a ellos para que los acabara. Desde abajo vio que su abuela estaba siendo vencida y no podía hacer nada por ella. La desesperación de no poder ayudarla lo puso furioso. Sentía que su sangre fluía por sus venas al 1000 por hora. Entonces sucedió algo asombroso. De su espalda empezaron a salirle alas. La mordida del vampiro lo estaba convirtiendo en un ser híbrido, vampiro y lobo. De un salto se elevó volando hasta donde estaban luchando su abuela contra el brucolaco. Aquel hematófago estaba tan confiado que no se esperaba ese ataque, hasta que sintió una garra desgarrar su cuerpo. Quiso defenderse, pero Juan eran 2 en 1, por lo tanto mucho más poderoso. Sus garras y fauces eran más letales, volaba a una velocidad increíble. Pronto acabó con aquel vampiro a zarpazos. La abuela había caído al suelo, pero estaba bien, solo eran rasguños. Afortunadamente el hematófago no la había mordido como a Juan, quien ahora entendía los ardores que había sentido en su cuerpo. Era porque se estaba mezclando con la suya para hacerse lobo vampiro, un ser híbrido mucho más poderoso. Habían salvado a su familia, esperando que el innombrable se olvidara del pacto.